Me da mucho gusto recibir en el foro de Visión Informativa Primera Emisión, en este martes 2 de junio, a Max García, él es candidato del PAN a diputado en el 5º Distrito, aquí en Tijuana. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, David, encantado de estar aquí una vez más y sobre todo, pues podernos comunicar con los tijuanenses del 5º Distrito. Oye, pues estamos a punto de cerrar campañas y yo me incluyo como ciudadano, ¿no? Como persona que le gusta participar y que escucha las opciones, pero bueno, ¿cómo has vivido? ¿Cómo has vivido estas campañas? Casi 2 meses de actividades. Mañana es el último día que pueden hacer proselitismo. ¿Qué has vivido? Bueno, mira, a mí me ha tocado y debo agradecer a la gente que nos recibió en sus hogares. Yo decidí hacer una campaña pues, de contacto directo con la gente. Ante lo que estamos viviendo de pues, la falta de credibilidad en los políticos y principalmente en los diputados, pues yo decidí ir a dar la carita y sobre todo decirle a la gente lo que habíamos hecho. Al final la diferencia entre los candidatos, yo la he centrado básicamente en lo que hemos hecho cuando hemos tenido un cargo público. Y ahí sí, cuando fui diputado local, pues tuvimos nuestra participación muy específica desde la parte legislativa y desde la parte social, que esto es lo que creo que respalda la postulación de un servidor, pues ha sido fundamentada en eso y sobre todo agradezco las atenciones que ha tenido la gente y sobre todo su respaldo. Yo me siento contento y me siento satisfecho, no confiado, pero sí estoy seguro de que el domingo vamos a obtener el triunfo. Oye, eso creo que es muy importante. ¿Quién es cada uno de los candidatos? ¿Cuál es su experiencia? Tú ya la tienes desde la perspectiva legislativa, sí local, es muy distinta Claro. una diputación federal, eso lo entendemos. Ha sido funcionario, pero eso es lo que muchos preguntan, ¿sabes por qué? Porque de repente tenemos la idea generalizada, lamentablemente, yo creo que tú la vas a entender perfectamente, de que los legisladores pues son muy poco productivos, ¿no? Esa es como la imagen que tenemos. Y que ganan mucho, y que casi no legislan, y que casi no gestionan. Pero tú tuviste una experiencia muy interesante aquí en Baja California, cuando perteneciste a, ¿qué legislatura fue? La anterior a esta, la vigésima. La vigésima legislatura. Y a mí me tocó, bueno, pues participar, presenté 52 iniciativas, me aprobaron 37 con una mayoría priista, y además fui presidente del Congreso, presidí la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, y una de las iniciativas del cual yo me siento muy orgulloso fue la de paternidad responsable. Obligar a los padres, padre o madre, que se hagan cargo de la alimentación y educación de sus hijos, y más allá de que estén pues reclutados, ¿no? Por así decirlo, en un grado ya exagerado, porque bueno, finalmente está en el Código Penal, lo que buscamos es que los niños estén en las escuelas y tengan una mejor calidad de vida, además de que yo participé también desde la perspectiva social, donde bueno, realizamos un programa de prevención de adicciones en escuelas preparatorias llamado No Manches Tu Vida, donde atendimos alrededor de 15,000 jóvenes. Participamos también en una... Tú era el que traías un camioncito también. Sí, así, exactamente. Sí, cómo no, para decirle a los jóvenes, a ver, mira, si hay drogas, pero lo que te va a pasar es esto, ¿no? Así es. Y les ponían el panorama de las consecuencias. Pero sabes que sobre todo los centrábamos no solo en la parte negativa, sino que también ellos revisaran la parte positiva, que era con la que terminábamos en el programa, porque no solo es decirle a los jóvenes lo que seguramente les puede llamar más la atención, ¿no? De que los efectos negativos a veces pareciera ser un ancla para ellos, y nosotros les decíamos, no, por el contrario, quienes no usan los efectos negativos son estos, positivos son estos, y quienes utilizan y tienen alguna adicción, pues son estos, y que incluso, bueno, hemos estado trabajando en esa misma visión, y mi compromiso ha sido fundamentalmente en 3 temas. Y ahí sí quisiera ser muy puntual. Además de la contrarreforma fiscal, que es la plataforma o parte de la plataforma del PAN, ahí, y que bueno, pues todos saben que vamos a plantear disminuir el IVA, los impuestos, y sobre todo, y si quieres ahorita entramos a ese tema en sí, específico. porque ¿sabes qué? Yo creo que no hay persona que no me pregunte sobre si es posible o no regresar el IVA como lo teníamos antes, pero a ver. Sí, pero bueno, principalmente en los 3 temas en los que yo he hecho un compromiso es en seguir generando mejores condiciones para los hijos de las madres trabajadoras, de las madres solteras. Queremos seguir fortaleciendo sobre todo la relación que yo pude construir en los 3 años que fui diputado, sobre todo en materia de educación, seguir apoyando la educación, el apoyo que debemos de darle a los adultos mayores.
Desafortunadamente en este país vemos cómo cada vez están más relegados, no tienen trabajo. Mucha gente nos dice en las colonias, nos dice, oigan, lo que queremos es trabajar, lo sabemos, y lo que queremos plantear es incentivar empresas que contraten personas mayores de 40 años, que pareciera que ya tampoco tienen una utilidad, cuando todavía hay mucho por delante, y no se diga en el caso de los adultos mayores. Y el tercer tema que también apoyamos y ahorita comentamos es el de la prevención de las adicciones y el tratamiento. Sobre todo, hemos visto cómo se ha incrementado el consumo en menores, en niños. El promedio son 12 años, y también en mujeres. Ayer estuve en un centro de rehabilitación para mujeres, está a su máxima capacidad, 85 mujeres, es la máxima capacidad que tiene este centro, y está las 85. Y vamos a buscar cómo les vamos a dar un tratamiento, pues no solamente que entren a la licuadora, que es lo que ayer nos pedían, oye, nos meten a los programas cuando la condición de mujer pues es distinta, porque pues si bien es cierto que cuando el hombre, la cabeza de la familia recae o tiene un problema de adicción, pues se complica cuando también la mujer está en esa misma condición, y vemos cómo se ha ido incrementando. Por eso nosotros esos 3 compromisos son los de Max García, independientemente de la plataforma que ha presentado el PAN, que también impulsamos y la hacemos propia, pero principalmente trabajaremos en esas 3 vertientes, ¿no? Oye, en este tema de las adicciones creo que es clave, porque además el consumo es cada vez más joven. Así es. Y por otro lado, pues todos los expertos lo saben, si hablamos de inseguridad, tarde o temprano llegas al tema de que la clave está en evitar el consumo, porque de ahí sale todo, ¿no? Así es. Bueno, eso lo hemos visto ahorita alrededor me decían que hay creo que alrededor de 100 centros de rehabilitación en Tijuana, donde hemos visto cómo se ha incrementado en estos dos rubros, tanto de los niños, promedio 12 años, y si el promedio son 12, pues seguramente habrá niños de 9 años consumiendo principalmente marihuana. Y yo estoy muy preocupado porque, pues, ¿qué le esperan a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestras futuras generaciones? Que ellos son los que van a, pues, luego a suplirnos en nuestras actividades y funciones en las distintas áreas de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Principalmente vemos, y aquí yo voy a trabajar fuertemente por impulsar políticas públicas a favor de los jóvenes. Yo insisto que también se le están dando pocas oportunidades, sobre todo vemos el gran rezago que hay en materia educativa. No podemos seguir permitiendo que los niños estén sin tener clases. Necesitamos urgentemente que los maestros se les sea remunerado su trabajo y que ellos regresen a las aulas para que atiendan a los niños, porque además digo, hay ahora que he estado en las colonias y veo cómo los padres, pues no es que no sepan qué hacer con los niños, sino simplemente ellos tienen una actividad, y sobre todo quienes trabajan, en el caso no solo de los matrimonios, que los 2 trabajan, sino también las madres solteras que tienen una responsabilidad y que finalmente se los andan encargando allá a las vecinas, pero necesitamos ya resolver esto. Yo he pedido pues a las autoridades competentes, sobre todo a los diputados federales, porque finalmente la nómina lo tiene el gobierno federal. Oiga, yo no veo eco en ninguno de los diputados federales, y todavía tienen tiempo para dedicarle a los temas que los está requiriendo la sociedad, y otros tantos, no se diga el tema de los vehículos, la importación de vehículos usados, y otros tantos que la sociedad requiere ver que sus representantes están del lado de los ciudadanos y no solamente pues ausentes y pensando quién sabe en qué otras cosas, porque bueno, pues salen ellos hasta el último de agosto. Claro, y bueno, fíjate que yo encuentro 2 coincidencias. Por ejemplo, hoy un tema en el ámbito de la educación que nos estás platicando, Max, pues el tema que suspendieron la evaluación a maestros, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿y dónde está la gestión de algunos legisladores para decir se hace, no se hace, cómo se hace, o por qué está bien suspenderla, o por qué está mal suspenderla? Pero vieras cómo nos preguntan, mira, aquí tengo un montón de llamadas del público, nos preguntan todos los días del tema de los autos, y cómo importarlo, y cómo desbloquear una necesidad que nos remite a uno de los temas iniciales que planteaste. Un poder centralizado que de repente dice, ahora las cosas se van a hacer así, y no conocen en absoluto cómo vivimos los fronterizos, y que es un asunto de competitividad, no un asunto de privilegios. Autos y su importación, y la pregunta que nos hacen todos los días, ¿es real, Max, que a través de una gestión de diputados de oposición al gobierno federal, en este caso del PAN, se pueda revertir la homologación del IVA? Esa es la pregunta de todos los días. Cada año se discute una ley de ingresos, y ahí son básicamente los impuestos que se le van a cobrar, y todos los ingresos que tiene el gobierno federal es a través de esa ley de ingresos. A mí me dicen, oye, es que no se puede porque ya está aprobado, ya no se puede dar reversa.
Si revisamos los procesos legislativos en todos los ámbitos, tanto municipal, estatal y federal, todos los años se revisa una ley de ingresos, se tiene que discutir y eso va a ser en septiembre llegando. Por eso nosotros le decimos a la gente, nosotros sabemos a qué vamos a ir a hacer al Congreso y la discusión se va a centrar en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Programación y Presupuesto, que es la parte de los egresos, pero principalmente, ¿qué nos interesa? Queda claro que a esta frontera le han afectado y le han afectado gravemente en las decisiones que ha tenido el gobierno federal. Les guste o no les guste, por supuesto que los diputados han estado ausentes de esas decisiones y únicamente se han dedicado a levantar el dedo a las decisiones y propuestas del presidente y no ha habido ni siquiera un acercamiento con el gobierno y las decisiones que se han tomado apoyando a los distintos sectores. Sí se puede regresar al 11% y sobre todo porque representan alrededor de 5,000 millones de pesos. El presupuesto es de 4.6 billones de pesos. ¿Y sabes cuánto ingresan solamente en este gobierno? 2.9. Desafortunadamente tenemos un gobierno que gasta más de lo que ingresa. Y ya ahorita, en este momento, tenemos una deuda de 677,000 millones de pesos y que además de esa deuda le quitan 1.1 billón de pesos a la Pemex, a CFE y lo más grave, a las cuotas de los trabajadores del Seguro Social. Y eso es lo que no podemos permitir. Necesitamos tener diputados que planteen un presupuesto equilibrado. Necesitamos un gobierno que sea más eficiente. Y esos 5 puntos que le aumentaron al IVA, necesitamos forzosamente revertirlo. ¿Por qué? Porque yo les digo, además no hemos recibido un solo beneficio. Si sabes que para este presupuesto del gobierno federal no hay una sola obra de infraestructura, porque la reducción del presupuesto fue a infraestructura, a educación y a salud. Entonces vemos cómo este gobierno, la realidad, y no lo podemos negar, y no solo se trata porque no sea de mi partido, pero yo les he hecho un comparativo peras con peras, manzanas con manzanas, del gobierno de Calderón, donde dejó el dólar a 13 pesos, donde mantuvo una estabilidad económica y donde además hubo un crecimiento del 4%, donde se prepagó incluso deuda y se tuvo el mayor nivel de reservas en el país, en la historia de este país. Pero sí aumentaron el gasto a las oficinas de la presidencia, Max. Bueno. Sí sabes, ¿verdad? Bueno, aumentaron el gasto de la presidencia, nada más compáralo con de este gobierno y vas a ver la diferencia sí, no, que hay. Por eso te lo digo, si hay cosas que hay que criticar, que hay que... Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que nosotros no hemos tenido gobiernos perfectos, pero no al grado de la afectación que se le ha generado a este Estado. Sobre todo, lo que sí le decimos a la gente es que nosotros vamos por planteamientos muy específicos. Bajar el IVA al 11%, necesitamos bajar los impuestos para reactivar la economía, que los negocios empiecen a generar más empleo y que la gente no esté perdiendo. Y menos fue de consumidores, ¿no? Que seamos competitivos para mantenerlos. Oye, Max, se nos acaba el tiempo, estamos platicando esta mañana de martes con Max García, el candidato del PAN a diputado en el 5º distrito aquí en Tijuana. No quiero dejarte ir sin hablar de lo que sucedió ayer, porque ya ha habido varios momentos que hemos consignado aquí, grupos tradicionalmente unidos en una campaña al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, CROC, CROM y demás. De repente han dicho, bueno, sí, pero creo que en esta ocasión me voy con un candidato del PAN. Y eso te sucedió recientemente. Así, el día de ayer, tuvimos la suma de alrededor de casi 2,500 personas en un evento donde la CROC, los taxis amarillos, se suman a los candidatos del PAN, así como lo hizo hace un par de semanas la CROM. Y así ha habido una gran cantidad de personas en las colonias. Y si bien es cierto, no representan una agrupación sindical, pero sí hay muchos priistas pues que sí están sumando a una propuesta, a una oferta política diferente, sobre todo que tenemos muy claro a qué vamos al Congreso y sobre todo que la visión nuestra es de estar del lado de la gente. La gente sabe que yo sí regreso a trabajar con ellos, lo hice 3 años como diputado local, sé que no va a ser fácil llegar al Congreso, convencer al resto de las fracciones, porque el PAN tiene claro que hay que cambiarle el rumbo a este país y necesitamos decirle a la gente que tiene que salir a votar, que los únicos beneficiados con ese voto nulo, con ese voto de castigo a los políticos que no sirve de nada, es que ganen a los que les pagan siempre los votos, los que compran votos, los que entregan tarjetitas y los que hacen lo que ya sabe mucha gente, a lo que se dedica siempre el partido que tradicionalmente lo ha hecho. Necesitamos que las cosas cambien, cambiarle el rumbo. Les pedimos a la gente votar el 7 de junio
porque ya basta de políticos que solamente se acuerdan de la gente cuando quieren ser candidatos. Max, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Y éxito en este esfuerzo. Muy agradecido con la atención y sobre todo por el espacio, David. Muy agradecido con Grupo Uniradio también. Gracias, buenos días. Gracias. Es Max García, el candidato del PAN a diputado en el 5º Distrito de Tijuana.